A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Hay un libro que está circulando de hace un rato, Una aventura radical, El camino de Lola Hoffman, de Juan Cristóbal Villalobos, edición colección Vidas Ajenas de la Universidad Diego Portales, que siempre nos impresiona con buenas ediciones. Estamos acá en el estudio con el autor de este libro, Juan Cristóbal Villalobos. Juan Cristóbal, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, te comentaba fuera de micrófono que a mí debo reconocer que sabía poco y nada de Lola Hoffman. Me daba vueltas en la cabeza, me la mencionaban, pero nunca, si me hubieran dicho defínela, claro, me he dicho, ¿eres escritora? No, siempre la asocié a los sueños. Sí, mira, ella, si hay una palabra que la define, fue una gran terapeuta, una terapeuta muy radical, con ideas muy avanzadas. Ella era lo antigurú, ella no ha escrito ningún libro, ella no tenía mucha aparición en la prensa. Sin embargo, en sus terapias realmente cambiaba la mente y influyó en mucha gente que luego fue muy influyente. La Delia Vergara, por ejemplo, en la revista Paula, Gastón Sublet, todo el movimiento en torno a Jimena Bocavir, todo lo que es la Casa de la Paz. Ella empezó principalmente con dos ideas que fueron las más revolucionarias. Uno, la necesidad de escuchar a los sueños, como el sueño, como la puerta entre el inconsciente y el consciente. Ya no está tan equivocado con los sueños. Exactamente, con los sueños, porque ella en el fondo es una gran junguiana, ella fue una de las primeras. Junguiana, claro. Sí, ella fue tú lo cuentas en el libro, sí, que era seguidora de Carl Jung, tuvo todas unas peleas con Freud. Sí, pero la diferencia entre Freud y Jung, entre muchas de esas, era principalmente el rol de la libido. Para Freud la libido era netamente sexual, y para Jung era mucho más amplio y tenía que ver mucho también con los símbolos, el simbolismo. Claro, eso tú lo comentas todo en el libro. Todo hasta eso. Ahí lo de Jung y Freud, que es bien interesante. Y cuéntanos de esta mujer. Esta mujer que parece ser que, claro, dice símbolo de cultura alternativa en Chile, pero esta mujer podría haber sido cultura alternativa hoy también. Exactamente. Lo que pasa es que es curioso, porque lo que ella habla del patriarcado, claro, habla un poco de ella, es bastante radical ahí. Ella, una cosa que es como contrafactual con lo que hizo en el Día de la Feminista, y hablaba que el hombre es el enemigo de la mujer, que la asfixia y la mata. Pero la gracia de ella es que esto tiene todo un razonamiento y una explicación antropológica del comienzo, como el cambio del ser humano de lo nómade a lo sedentario, como claro, ahí cambia el rol de la mujer. Es interesante lo que ella dice: cuando el ser humano se da cuenta de que este contacto que daba gran placer entre el hombre y la mujer, después de 9 meses nace un niño, cuando el ser humano se da cuenta de que esto es producto de la relación sexual, ahí el hombre empieza a decir: este niño es propiedad mía y tengo que cuidarle, es decir, dominando a la mujer y creando lo que es la propiedad privada. Y eso ha perdurado hasta el día de hoy. Y según Lola Hoffman, eran los grandes males: la guerra, la corrupción, la riqueza, la división. Y lo interesante es que lo que ella decía en esa época, que era muy revolucionario, hoy día ya es casi un lugar común. Ahora, claro, una niñita de 6 años te habla de eso. El tema ecológico también. Espérate, ¿y época? Tú me hablas de la época. Sí. ¿Qué ella es contemporánea de qué? Mira, en el mundo y en Chile. Sí, mira, ella nace en 1904 en Letonia, en Riga. Yo tuve la oportunidad de ir a Riga. Fui a Riga. Fue bien interesante porque, si bien la Lola salió ahí en 1919, yo pude ver un poco cómo era cómo es el lugar hoy día, pero fue a su departamento, cómo son las cosas en Europa. Hoy día el departamento de ella ya está remodelado en embajada, pero vi, pues, por ejemplo, la catedral luterana. Ella era luterana, pese a origen judío. Todo eso, todo lo que pasaba con la cosa mística, con la religión. Bueno, después ella estuvo entre guerras en Alemania. También yo fui a Berlín, donde ella empezó como médico, y conocí a Franz Hoffmann, y en Friburgo, donde ella estudió medicina. Fue una médica también. Hay que ver un poco el contexto. Ella fue muy adelantada. Ella recién en el año 1901 en Alemania aceptaron las mujeres en la universidad. Claro. Y ella en 1924 entra a la universidad. Bueno, con toda esta mujer que era brillante, muy metida con el tema de la medicina, la investigación, ella conoce a Franz Hoffmann, que es un chileno de origen alemán, que va a hacer una beca, se enamoran y se vienen a Chile. O sea, imagínate lo que el año 31
llegar a Chile, esta Claro. mujer que venía de Berlín de entreguerras, que luego si uno se imagina, no sé, íconos como la película Cabaret, por ejemplo, Claro. ese mundo donde toda la cultura... Tú también lo mencionas en el sí, libro. la política Sí. ahí, entre los comunistas y los nazis. Bueno, llega a Chile y ella ahí tiene distintos episodios de depresión, y ahí un poco lo cuenta el libro, crisis, ella también hablaba de las crisis, lo importante que son las crisis para el crecimiento humano. Y en los 60, en los 70, ella empieza a florecer, ya en su madurez, en los 60, 70 años de ella, como una gran terapeuta. ¿Ya? Ella tenía su casita ahí, o sea, su casa en un gran jardín ahí en Pedro Valdivia por Simón Bolívar. Y empieza a llegar una serie de, principalmente mujeres, estamos hablando de la época de la dictadura, el fin de los 60 y en la época de la dictadura, donde son mujeres, yo siempre digo, es una clase alta, pero más bien, más que económica, intelectual. ¿Ya? Hay gente que se atrevía y que tenía interés de ir al psiquiatra. Entonces ya le Porque, hizo... perdón, muchos deberían considerado esto como una especie de Como una chamán. locura, totalmente. Claro, una cuestión media loquilla, media hipita, y no con el carácter de terapia. O sea, Exactamente. antes incluso los psiquiatras eran... Exactamente, porque ella además utiliza estas herramientas que es nueva, que son los sueños, analizar los sueños y el I Ching. El I Ching es este oráculo chino que es predictivo, que uno ve como unos son unos palitos, unas monedas, y se ve un poco, y uno le hace una pregunta y te ve un poco y te ve el futuro, te da un consejo, es un oráculo. Bueno, y ella traduce el I Ching, que es de origen chino, del alemán al español. Bueno, con estas dos herramientas ella empieza a trabajar y se genera todo un mundo de mujeres, principalmente, que se reúnen en torno a ella y le empiezan hay distintos grupos de discusión, pero empiezan a tomar todas sus recomendaciones, que son muy revolucionarias. Por ejemplo, ella decía que para que un matrimonio funcione, tiene que haber, lo básico es que duerman en camas separadas, originalmente, o sea, preferentemente en piezas separadas, idealmente en casas separadas, porque ella dice, mira... Eso era, en ese tiempo era bien loquillo. Exactamente. Luis Mayra le hizo caso. Sí, porque Luis Mayra hizo, entonces, porque si uno se da cuenta es muy lógico, decía, el día a día Claro. te genera estos roces de pareja, entonces para crecer como pareja tiene que haber independencia, y es más, ella decía, uno tiene que tener distintos amores, uno tiene que tener el amor central, que es el matrimonio y la familia para los hijos, pero luego hay que tener varios amores, porque el amor lo que hace es que te genera imaginación, te da energía y te hace más viva la relación. Y ella lo hacía abiertamente con su marido Franz Hoffmann. Estamos hablando de los años 60, 70 o 50 incluso. Ella tuvo una relación paralela muy abierta con Totila Albert, que es una persona que es un escultor muy conocido en la época, en los 40 y 50, que después cayó un poco el olvido, pero también es muy emblemático, tiene también en parte en Santiago hay cosas bastante interesantes. Ese famosa, ahí doblando, cuando uno baja por la costanera y dobla hacia la Alameda, en el parque de la aviación, que son dos hombres que están como semidioses griegos, claro, que están parados y tiene como una bandeja, y otro hombre parado con el mano arriba. Esa famosa figura, esa es de Totila Albert. Bueno, y pasa esto, y ella le dice esto mismo a sus pacientes. Le dice, mira, yo tuve esta relación y pude crecer, pude estar también mucho mejor. Sin drama. Sin drama, pero después dice la gracia del libro, que una cosa es lo que uno dice. Claro, y otra es lo que siente. Y lo que se hace, y otro es lo que siente. Y las consecuencias que tiene lo que uno hace. Y ella tuvo mucho dolor por esto, su marido tuvo mucho dolor por eso, pese a que su marido también empezó a tener sus propias pololas, bastante más jóvenes, muy de hombre en la tercera edad, y Totila también. Entonces va con eso, luego va con esta cosa del patriarcado, y también bastante controversial y bastante crítica de la forma en que la maternidad se vivía en Chile o en el mundo, porque decía que las mujeres se hacían esclavas de los hijos. Se hacían esclavas de los hijos. Ella estaba en contra, ella no decía que era tan importante el apego madre-hija al nacer, sino que los hijos deberían tener varias figuras de madre. Debería ser una cosa mucho más, no matriarcal, porque eso tiene que ver con el poder, sino que matrística, de esta gran tribu que tiene distintas figuras maternas. Es decir, cuando tú eres un niño y tienes una mamá que es muy buena para apoyarte en lo académico, muy neurótica y no te da mucho amor, tiene esta otra figura. Bueno, y ella lo llevó a la práctica, porque en su casa vivía con su suegra, ella muy dedicada a lo intelectual, y con su cuñada, que se hacía un poco cargo de los hijos.
Y eso también suena muy bien en la práctica, o sea, en la teoría, sí. Pero en la práctica hoy día sus hijos, tiene un hijo ahora que ya es bastante mayor, que tiene también, yo cuento en el libro, una relación muy conflictiva, sí, con la madre y muy crítica con la madre. Ella vivía también con la cuñada y la cuñada también decía, oye, pucha, ¿por qué tengo que hacerme yo cargo de todo esto? O sea, también es interesante como esta figura que, con una idea muy clara, lleva a la práctica todo lo que dice, pero le queda también le genera ruido, y pese a todo eso, hoy día, 35 años después de su muerte, este libro le va muy bien, y todos los libros que han habido, la Vergara, la Malú Sierra, que son estos como de los sueños que uno siempre tenía en la casa de chico, siguen teniendo 20 ediciones. Sí, y una generación bien potente de mujeres, sí, pues. La Malú Sierra, como dices tú, la Delia, todos son gente potente que... Gastón Sublet. Claro, que se abrió la conversación de cosas que en Chile nadie conversaba. Y ella también era interlocutora, sí, y hizo terapia también con Francisco Varela, Claudio Naranjo, científico, Maturana. Entonces también es súper interesante, yo trato de escribir ahí un poco como esa, que yo siento que se ha contado poco en Chile, como el movimiento que parte en torno a la cultura alternativa, pero que viene del mundo científico. No son solamente los hippies, sino que es como, y la Lola hace mucho eso, une lo racional, lo científico. Ella finalmente era una médica, con estas nuevas corrientes que vienen del Oriente, de la Gestalt, empieza a experimentar con la LSD. Entonces todo ese movimiento es muy interesante, y después en la dictadura también se genera todo este mundo alternativo, que si bien es contra Pinochet, pero que no estaba en las calles peleando contra la dictadura, pero también ese mundo que también desde el mundo más comprometido políticamente lo empieza a mirar con crítica. Le decían, ustedes son como Nerón en Roma, se está quemando Roma y ustedes se lavan las manos y tocan la lira. Claro. Entonces también es interesante como todos estos movimientos que si bien no tenían el protagonismo en los 60, en los 70, sí generaban mucho movimiento y mucho conocimiento intelectual, y que es hoy día lo que ha ganado. O sea, nosotros vemos todos estos temas hoy día que están en la agenda. Y lo que queda claro en el libro es la influencia de ella, que uno siempre tiene la sensación de que es una persona importante, sí, pero la influencia sobre esa elite que dices tú, sí, intelectuales potentes, o sea, Maturana y Varela, sí, que hayan pasado por ahí, sí, hay que ver cuánto ella cambió esos rumbos de vida y le abrió perspectivas que estos tipos no tenían. O sea, principalmente lo que le decía a Francisco Varela, le decía, Francisco, tú tienes que liberar a la mujercita que llevas dentro, que tiene eso mucho que ver con Jung también, el ánima y el ánimos, o sea, como para que se produzca el proceso de individuación, cuando uno realmente madura como ser humano, es cuando une esa parte masculina y femenina. Entonces ahí tenía también todo un cuento con una crítica a las religiones. Ella, pese a ser judía, era muy crítica a la figura de Moisés, como una figura bastante patriarcal, el judaísmo como patriarcal, versus Jesucristo, sobre todo con la relación con María Magdalena, que en su mensaje une lo masculino y lo femenino. O sea, ella estudiaba la Kabbalah, ella estudiaba el Evangelio según San Juan. Yo hablé con un biblista para preguntarle por qué es tan importante el Evangelio según San Juan, por qué lo verá. Y es porque el Evangelio según San Juan, a diferencia de los otros evangelios, es mucho más simbólico, tiene mucho más símbolos, sobre todo en el Apocalipsis. Claro. Entonces ella estudiaba eso, entonces era genial, porque estaban estas mujeres, no sé, hablando con la nena Serrano también, que decía, mira, uno llegaba a la consulta, te decía, tú le describías un problema con tu marido, con tu hijo, con el trabajo, y ella lo unía a un mito griego, te sacaba el libro, veía la página y te lo leía. O sea, además, esa es la gracia, que además ella era muy erudita, no era un gurú que solamente se inspiraba y manejaba a la gente, sino que ella era, como te decía anteriormente, era una gran terapeuta que tenía estas herramientas que eran totalmente revolucionarias para la época. Estamos conversando con Juan Cristóbal Villalobos, periodista, autor de Una aventura radical, el camino de este personaje, Lola Hoffman. ¿Discípulos quedaron o no? ¿O discípulas? Sí, discípula, sí, mira, aquí hay dos personajes que son bien conocidos mediáticamente, que son sus discípulos directos, pero que han ido adecuando sus teorías. Uno es Pedro Engel. Perfecto. O sea, Pedro Engel era casi estaba todo el día con ella, era su secretario, mejor amigo, discípulo. Gonzalo Pérez también, que es un astrólogo, muy reconocido. Pero también hay otra gente como Jimena Ogavir y Sergio Vergara, que murió hace el año pasado, que ellos también han sido muy importantes en el tema de la organización de la sociedad civil, de la Casa de la Paz. Hoy día la Jimena trabaja con el tema del adulto mayor. O sea, la Jimena, uno habla con la Jimena y lo primero que te dice es la influencia de la Lola. Después tú tenías a la Malú Sierra, a la Delia Vergara, que crean la revista Clan también. Entonces,
es gente que hoy día, si bien no hay nada escrito, no hay una cosa que uno pueda citar, lo que dice la Lola, uno habla con toda esta gente, en todas las entrevistas que dan, aunque no les pregunten a Lola Hoffman, ellos siempre hablan de la influencia que tuvo la Lola Hoffman. Gastón Soulet, por ejemplo. Que está vivo, ¿no? Que está vivo, siempre cuando habla de sus grandes maestros dice Violeta Parra y Lola Hoffman. Una mezcla. Y eso es interesante, porque la Lola era una mujer que apenas salía de su casa, era muy viejita también, si estamos hablando en 1904, o sea, claro. y tener 80 años en los 80 no es como idea. Entonces, oye, espérate, y el establishment más pituco, ¿qué pensaba de ella? No, porque la Delia, todas son pitucas, sí. Pero pituca alternativa, digamos, de alguna manera. Pero el establishment duro de esos tiempos de dictadura, muy católico además, muy conservador, ¿le sonaba a ella? Sí, le sonaba a ella. En cierto mundo, ella era conocida despectivamente como la separadora. Eso, claro. Era la separadora, ¿ya? Es decir... donde quien iba a resolucionar un problema salía separado. Exacto, si tu mujer va a donde la Lola Hoffman, termina separada. Que en realidad, que ella alegaba mucho de esto, porque decía, eso no es cierto, lo que pasa es que en Chile o en el mundo hoy día la gente, en vez de ponerse la argolla de matrimonio en el dedo, se lo pone en la nariz. Entonces están totalmente para arriba y para abajo juntos, y eso mata el amor. Al contrario, hay que darse espacio y no solamente darse espacio, sino que aprovechar los enamoramientos naturales que uno tiene constantemente. Claro, que para el tiempo era... Bueno, aún yo creo que sería... Hoy día el poliamor es una cosa como chistosa, claro. Pero no es una cosa que te lo diga el terapeuta. Y como te decía, y por eso se llama una aventura radical. Ella era muy radical también. Ella te decía también algo que hoy día no lo hacen los psicólogos o los psiquiatras. Te decía lo que tenías que hacer. Este es el momento que tú te separes. Y después decía, porque también tenía un carácter fuerte, y decía, mira, si tú no me haces... Cuando no le hacían caso, decía, ¿sabes qué? No vengas más porque yo estoy muy viejita, me voy a morir y no puedo seguir perdiendo tiempo con esta gente que no quiere cambiar. Y no medicaba. Claro, o medicaba muy poco. Como ella era médico, podía hacerlo. Pero no era el centro de la terapia. No era el centro de la terapia. Claro. Y después, para ella, la clave eran las crisis. Decía que, y eso viene de Jung también, que uno en la mitad de la vida viene una crisis muy profunda que uno tiene, que a todos nos pasa, pero uno se puede hacer el loco, no sé, puede cambiarse de señora, o cambiarse de auto, o vivirlo a fondo, independientemente de lo que pasa en tu vida, vivirlo a fondo y lo que ella decía, y ir a un viaje solo al desierto. Al desierto, literal. O sea, en términos simbólicos, no ir al desierto directamente ir al desierto, claro. Pero sí uno pasa por el desierto. Claro. Uno pasa por el desierto, un desierto que es muy doloroso, que es transformador, que es generalmente un trabajo muy solitario, porque solamente tú te entiendes, y después de eso nace. Y a ella le pasa eso. Ella tiene, a los 46 años, ella trabaja como fisióloga, ella era fisióloga con su marido, que también era médico fisiólogo, y también interesante todo lo que fue en torno a la Universidad de Chile, cómo empieza todo en la cosa de la investigación científica, el desarrollo de la medicina. Bueno, y a los 46 años tiene una crisis porque se da cuenta, tiene un sueño incluso, que se da cuenta que depende 100% de su marido. Ella trabajaba con su marido como ayudante en el fondo, pero no tenía sueldo. Bueno, y llega y ella tiene un viaje, va a Europa y tiene un sueño, se encuentra con un texto de Jung, empieza a leer, vuelve a Chile y deja toda la medicina y se dedica a la psiquiatría. Ya, o sea, una mujer de armas tomar, Lola Hoffman. Muy interesante el libro, porque además el libro combina su biografía, que es muy interesante, con su pensamiento. Sí. Y te abre también a Jung y a todo ese mundo que es complejo, ¿ah? Sí, complejo. Es muy complejo, sí, es complejo. O sea, uno ve Jung y Freud desde el 1900, la cabeza de esta gente. O sea, porque inventan cosas, o sea, no inventan. Crean inconsciente, crean los sueños, cosas que nadie se meten en la cabeza de uno cuando, claro. Es como Darwin o es como Marx, que crean estos pensamientos nuevos, son espectaculares. Ya, y el libro está en tercera edición. Este libro está en tercera edición, sale esta semana, la ha ido muy bien, ha sido realmente milagroso. Y mira, yo he tenido 2 encuentros, uno en la Municipalidad de Las Condes y otro en Vitacura, con Pedro y con Pedro Engel y Gonzalo Pérez, y se ha repletado. Son a 150 personas el teatro, 300 personas los dos. No, se llama Temón ahora, sobre todo que la gente anda buscando su destino, muerto el catolicismo y todo. Y esto es una mujer que no quería ser gurú, que tiene sustancia, esa es la gracia. Ya, Juan Cristóbal, un millón de gracias. Entiendo que Jodorowsky es tu próxima meta. Estoy empezando a trabajar en Jodorowsky, que tiene cosas similares, pero también cosas muy distintas. Está ahí suavecito con los personajes. Ya, nosotros vamos a la música y volvemos más con 4 cabezas acá.